Dios le bendiga, amados hermanos. Una vez más me es un gozo para mí, hermano, el poder llevarle un poco de la palabra de nuestro Señor Jesús. Esperamos, hermano, de que allá en casa usted se encuentre bien y que esté disfrutando al lado de quienes los están acompañando, mis amados hermanos. Podemos testificar, hermanos, hoy en día que la fidelidad del Señor ha sido con nosotros, ¿verdad? Y podemos testificar, hermano, de que pues no nos ha hecho falta nada, y eso es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De cómo el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, hermano, de cada uno de sus hijos. Y para mí es un gozo, hermano, el poder testificar eso, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel con cada una de nuestras vidas, mis amados hermanos. Y yo sé que en su vida también el Señor ha sido fiel, hermano. Quizás el Señor ha permitido que pasemos por diferentes etapas en nuestra vida, quizás de enfermedad, de escasez, de lo que sea el problema que hayamos podido pasar. Pero podemos testificar realmente, hermanos, que el Señor, si hoy estamos de pie es porque su gracia, su misericordia y su favor ha sido sobre nuestras vidas, mis amados hermanos. Y es un gozo poder decir, ¿verdad? Como lo dijo Pablo allá a los Filipenses, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Para mí es un gozo, mis amados hermanos, el poder venir nuevamente y compartir un poco de la palabra del Señor. Hoy vamos a basar el estudio, o mejor dicho, la prédica, en lo que es el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 18 y en el versículo 7. Vamos a leer el texto base para que lo tenga usted presente y posteriormente vamos a orar para que sea el Señor a través de su Santo Espíritu el que nos hable, el que nos guíe, porque la palabra del Señor dice que es el Espíritu Santo el que nos guía hacia toda verdad. Lucas capítulo 18, en el versículo 7, nuestro Señor Jesús, hablando a sus discípulos, hace una pregunta, ¿verdad? Y dice, ¿y acaso Dios, dice, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y luego vuelve a hacer otra pregunta dentro de esa misma pregunta. Dice, ¿se tardará en responderles? Antes de desarrollar el tema, inclinemos nuestro rostro allá en casita, pidámosle al Señor esa guianza en el nombre de Cristo Jesús. Amado Señor, hoy nos presentamos una vez más, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo que fue derramada en aquel madero, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para agradecerte cada una de tus bondades en nuestras vidas, Señor, y te pedimos, Padre, que por favor en el nombre de tu Hijo Jesús seas tú el que nos guíes en esta oportunidad a través de esta palabra, Señor, que esta palabra sea de edificación para tu iglesia, para tu pueblo, Señor, y que por favor, Señor, implantes esa palabra en el corazón de mis hermanos y que podamos rendir el fruto, Señor, para lo cual tú envías esa palabra, Señor. Yo sé, Padre, que tu palabra, Señor, jamás regresa vacía, Señor, sino que cumple el propósito para lo cual fue enviada. Te lo ruego en el nombre de Jesús, el tiempo es tuyo, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén, amados hermanos, en casita. Cuando nosotros leemos, amados hermanos, este versículo que acabamos de leer allá en Lucas capítulo 18, versículo 7, por ponerle un nombre al tema, mis amados hermanos, le podríamos poner el valor del clamor. Amén, el valor del clamor sería el nombre del tema. Y aquí se encuentra nuestro Señor Jesucristo hablando, en la etapa de Jesús hablando a los discípulos, ¿verdad? Y Él hace esa referencia acerca de lo importante y de lo necesario que es para el Hijo de Dios en el perseverar acerca de la oración. Cuando el Señor habla en este pasaje bíblico, viene narrando lo que es una parábola, ¿verdad? Una parábola, y el Señor comienza diciendo en el capítulo 18, en el versículo 1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Póngale atención, la necesidad de orar siempre y no desmayar.
Aquí hay dos palabras bastante importantes, mis amados hermanos. El orar siempre y no desmayar. Cuando hablamos de siempre, hablamos de algo continuo, ¿verdad, mis amados hermanos allá en casita? Y cuando hablamos de orar siempre, amados hermanos, dice la palabra que nosotros debemos de orar en todo momento. En todo momento. Si hay algo que acerca al Hijo de Dios con su Padre Celestial, es a través del vínculo de la oración. Hay diferentes tipos de oraciones, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos esa oración en la intimidad de nuestra casa, allá cuando cerramos la cámara secreta, cuando doblamos nuestras rodillas delante del único creador del cielo y de la tierra, que su nombre es Jehová de los ejércitos, mis amados hermanos, y ahí comenzamos a hablar con Él. Comenzamos a desahogarnos, comenzamos a alabar su santo nombre. Es precioso porque entonces, hermanos, estamos teniendo ese vínculo de padre con hijo, de hijo con el Padre. Y qué precioso porque podemos venir, hermanos, y abrir nuestro corazón. Delante de Él estamos expuestos, hermano, porque a veces quizás nosotros tal vez comenzamos a orar y quizás no tenemos ni siquiera el ánimo suficiente de poder abrir nuestros labios, nuestra boca. Pero lo precioso y lo maravilloso de nuestro Señor Dios Todopoderoso, que Él conoce la necesidad de cada corazón, amado hermano. Pero nuestro Señor Jesús dice, ¿verdad? Sobre la necesidad de orar y no desmayar. Cuando una persona desmaya, cuando una persona viene y es porque está perdiendo la fuerza. Literalmente, cuando una persona se desmaya, se derrumba. Ya no tiene ese vigor para mantenerse en pie, pierde el conocimiento, pierde los sentidos y automáticamente esa persona se derrumba. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos? De la necesidad de orar siempre y de no desmayar, de no rendirnos, de no bajar, hermanos, ese ímpetu de seguir orando. Entonces, cuando el Señor viene y habla en el versículo 2, dice, diciendo, ya desarrollando lo que es la parábola, dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Versículo 3 dice, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Había una petición de parte de la viuda. Y el Señor Jesús dice, sin embargo, en versículo 4, dice, y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Mira el juez injusto. El juez injusto dijo en su momento, quizás no le pasó, no le prestó mayor atención a la viuda cuando ella clamaba. Sin embargo, este juez injusto dice que dentro de sí dijo, ¿verdad? Aún en su interior él pensó y dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, dice el versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, de manera repetitiva, me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. El juez injusto dijo, ¿verdad? Que no vaya a ser el que ni temía a Dios, el que no respetaba a hombre. Él dijo dentro de sí, le voy a hacer justicia. Porque no vaya a ser que esta viuda, porque no le hago justicia, va a estar viniendo de manera continua, va a estar viniendo de manera repetitiva y a lo mejor me va a hostigar. Eso pensaba el juez injusto. Alguien que no temía a Dios, alguien que no respetaba a las personas, dijo entre sí, voy a hacerle justicia porque si no esta va a seguir viniendo. Se lo estoy parafraseando. Entonces el Señor Jesús viene y le dice a sus discípulos, y dijo al Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Entonces si el juez injusto estaba haciendo justicia, ¿sí?, a una viuda que era de manera insistente con su petición, que ella llegaba de manera constante con su petición delante del juez injusto. El Señor por eso hace la pregunta en el versículo 7, que es nuestro texto base, dice, ¿y acaso Dios, póngale atención, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles?
Mira el cuestionamiento que el Señor Jesús hace en ese momento. ¿Y por qué lo hace, hermano? Porque quiere darle la seguridad y la exhortación a sus discípulos de la importancia que es el valor de orar y en este caso un poquito más de clamar. Yo le decía, hay diferentes tipos de oraciones. Hay oraciones en las cuales nosotros venimos y a lo mejor venimos y oramos dándole gracias al Señor por los alimentos, por lo que el Señor nos ha dado, pero ya el clamor va un poquito más allá. Por eso el Señor dice, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Hermano, cuando yo iba a ver la definición en el griego de la palabra clamor, la encontraba y es una palabra que utiliza que se llama boau, que significa gritar, que significa pidiendo ayuda o de una manera tumultuosa, significa clamor. Clamar, dice, dar voces y significa prorrumpir. Pero eso significa, hermano, un clamor es cuando alguien tiene una necesidad tremenda, amado hermano, dentro de sí, que lo único que hace es venir y dar voces, gritar y clamar desde sus entrañas. En otra definición le puedo decir, hermano, que clamor es el grito del alma pidiendo ayuda. Y le pedimos ayuda al único que nos puede brindar esa ayuda, mis amados hermanos. Y eso es lo precioso. Y hermano, y qué hermoso saber que el mismo Señor Jesús, hablando a sus discípulos, les decía esto. Que si un juez injusto hacía justicia por la insistencia de la viuda, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es un Dios justo, todopoderoso, mis amados hermanos? Ahora le quiero yo formular una pregunta en esta oportunidad. ¿Por qué está usted clamando? ¿Por qué lo que usted ora aún no ha recibido respuesta? No se canse de clamar. No se canse de venir y de doblar sus rodillas. No desmaye, decía ahí al inicio de este pasaje bíblico que leíamos en el versículo 1. Del Evangelio de Lucas capítulo 18, que no desmayemos. ¿Por qué estás doblando rodillas? ¿Cuál es tu necesidad? No desmayes, sigue clamando. El Señor tarde o temprano te va a responder, pero te va a responder conforme a la voluntad divina del Dios Todopoderoso, en el kairos de Dios, en el tiempo perfecto de Él, porque hermano, cuando dejamos que todo sea en el tiempo perfecto de Dios, es precioso. ¿Y sabe por qué es precioso, mi amado hermano? Porque usted no se va a cargar, usted no se va a desesperar, sino que el Señor le va a dar la paz y la tranquilidad para poder esperar en Dios. Veíamos una de las definiciones, lo que yo veía, hermano, ahí cuando el Señor Jesús habla, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Y hoy le quiero recordar en esta oportunidad, usted y yo somos escogidos por Dios. Usted y yo, hermano, somos elegidos dentro de millones y millones y millones de personas a nivel mundial. ¡Qué gozo más precioso! ¿Sabe qué dice Efesios capítulo 1, versículo 4? El apóstol Pablo, hablando en esta carta a la iglesia de Éfeso, dice, según, dice, nos escogió en Él, es decir, en Cristo, dice, antes de la fundación del mundo. ¡Qué precioso! Precioso, hermano, saber que desde antes que todo fuera creado, que todo fuera hecho, ya había un plan y un propósito para cada uno. Y ahora el Señor viene y me dice de verdad que Él va a hacer justicia a sus escogidos. Y usted y yo somos escogidos por medio de Cristo Jesús. ¡Qué gran gozo! Qué alegría inmensa realmente saberlo, que aunque muchos los han desechado, muchos nos han desechado quizás de una manera u otra, el Dios Todopoderoso a través de Cristo Jesús nos escogió.
Entonces, hermano, veíamos una de las definiciones de la palabra clamar y significa dar voces. Yo quiero que me acompañe siempre ahí en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 18, solo que vamos a ir un poco más adelante y vamos a leer lo que es el versículo 39. Lucas 18, 39. Y cuando leo este pasaje, lo voy a leer desde el versículo 18, ¿verdad? En el versículo 38 dice: entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, le leo el verso 41, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. ¿De qué me está hablando este pasaje? Le explico un poco, mi amado hermano. Dice la palabra, comenzamos a leer en el contexto de este pasaje. En el versículo 35 comienza la narración y dice que aconteció que acercando Jesús a Jericó, iba nuestro Señor Jesús camino a Jericó, cuando un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y préstele atención, dice: y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Entonces vinieron y le respondieron, ¿verdad? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces, en el versículo 38 que leíamos, dice que dio voces, es decir, gritó, alzó su voz, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mire qué precioso. Cuando él escuchó que Jesús pasaba, él sabía, indirectamente sabía quién era el que estaba pasando por ese lugar. Y lo precioso es que cuando el Señor Jesús está pasando por un lugar, cosas maravillosas suceden. Precioso es saber y tener la convicción que cuando la presencia del Señor Jesucristo está en determinados lugares, cuando debemos de aprovechar. Y sabes qué es lo precioso, lo más precioso, que tenemos un Dios omnisciente y un Dios omnipresente, que no solo nos basta doblar rodillas y comenzar a clamar al Señor, y ahí el Señor va a estar. Entonces, amado hermano, el ciego venía y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mire lo que hacen las personas que iban delante de él. Dice esta versión: y los que iban delante de él le reprendían para que se callase. Déjeme imaginarlo así. El necesitado de un milagro clamaba por ese milagro, clamaba al único que podía hacer ese milagro, al único que podía satisfacer esa necesidad, al único que podía obrar con justicia en él. Pero delante de él iban unas personas que no tenían esa necesidad. Delante de él iban unas personas que a lo mejor no padecían lo que él estaba padeciendo. Y esas personas comenzaron a decirle: cállate, no hagas tanta bulla, ¿para qué clamas? Pero mire, y lo que me llena de gozo es la actitud de él. Que mientras a él le dijeron, los que no tenían la necesidad, los que no estaban pasando por la aflicción que él estaba pasando, le dijeron que se callara. Sin embargo, él, en lugar de callarse, dice la palabra ahí en el versículo 39 del libro de Lucas capítulo 18, que él clamaba mucho más fuerte y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amado hermano, cuando uno tiene una necesidad, hermano, a lo mejor aquellos que no están pasando la necesidad que usted y yo a veces pasamos, no comprenden por qué es que nosotros clamamos, por qué es que nosotros gemimos, por qué es que nosotros venimos y le clamamos al único que nos puede ayudar. Pero este ciego que estaba necesitado
de un milagro en su vida. Él le dijeron que se callara, él le dijeron que no clamara. Sin embargo, él vino y no le prestó atención a esos comentarios, sino que clamó mucho más fuerte. Y cuando leemos la palabra del Señor en el versículo 40, dice: Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Mire, captó la atención del Señor. Captó la atención del Señor. Cuando Él vino y alzó la voz y el Señor Jesús escuchó que se referían a Él, se dio la vuelta. ¿Y sabe qué dijo? Traerle, deteniéndose, dice, y mandó a traerle, lo mandó a llamar a la presencia de Él. Y cuando llegó le preguntó, mire hermano, ¿cómo es eso? ¿Cómo es precioso? Veamos el desarrollo de esto. Yo me gozo, mi amado hermano. Cuando Él clama, llama la atención del Señor, como segundo punto. Él clamó, primer punto. Segundo punto, cuando Él clamó, obtuvo la atención del Señor. Y cuando obtuvo la atención del Señor, el Señor mismo le dice, y diciendo, hablando del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué quieres que te haga? Ojo, y Él le dijo, Señor, que reciba la vista. En el versículo 42, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Mira el proceso. Clamó, obtuvo la atención del Señor. El Señor le preguntó qué quería que Él le hiciera. Y como cuarto punto podemos ver, obtuvo respuesta por parte del Señor. ¿Sabe qué dice Jeremías 33:3? Que es un pasaje bastante conocido. Yo sé que si ahorita en casita usted tal vez lo ha de haber dicho cuando yo dije Jeremías 33:3. Y dice, clama a mí y yo te responderé. Porque el Señor, hermano, si nosotros, hermanos, siendo padres, que somos muchas veces injustos, cuando un hijo viene y nos pide ayuda, nosotros lo ayudamos. Aunque a veces nos cueste trabajar el doble, aunque a veces nos cueste, hermanos, no sé, hacer cosas, pues no indebidas, pero sí a lo mejor difíciles, para poder ayudar a nuestros hijos. Entonces, si eso nosotros siendo padres injustos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es un Padre justo y que nos da a cada uno conforme a cada uno nos lo merecemos? Entonces es precioso y para mí me llena de gozo, mi amado hermano. Pero sigamos con el desarrollo del tema. Veíamos los factores, ¿verdad? Clamó, no le importó que quisieran callarlo. Él, lejos de venir y dejar de clamar, al contrario, siguió clamando, atrajo la atención del Señor y el Señor le da la respuesta. Y eso es lo precioso. Y sabe, yo quiero que me acompañe ahí rápidamente. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 18, en el versículo 6. Y aquí el salmista, mire qué precioso. El salmista dice en este pasaje, en el Salmos 18:6, dice, en mi angustia, dice, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Maravilloso, hermano. Maravilloso el saber que cuando nosotros venimos y clamamos, cuando nosotros venimos y gemimos, que como les decía, el clamor es el grito del alma cuando está necesitada. Y aquí el salmista lo dice, en mi angustia. En mi angustia, usted está angustiado en esta oportunidad, clámele al Señor. Usted está pasando por una necesidad que no sabe a dónde ir, a dónde dirigirse. Pídale la guianza al Espíritu Santo y clámele al Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra del Señor dice aquí en el Salmos 18:6, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Ojo, ¿cómo lo dice? Lo personaliza, mi Dios.
porque el salmista tenía experiencias muy íntimas con el Señor, amado hermano. Le quiero preguntar, ¿lo ha dejado el Señor avergonzado alguna vez? No, amado hermano. Pero muchas veces se nos puede olvidar de todas las que el Señor nos ha sacado. Y la angustia llega. Y la duda llega. Y es válido. Somos humanos. El mismo salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué? Descansa en Jehová, aún hay que alabarle. Y otro pasaje, no sé si es ese mismo, dice, no te olvides de ninguno de sus favores. El alma puede olvidar. Pero yo le quiero recordar en esta oportunidad de que usted tiene un lugar para ir y clamar en la intimidad. Para ir y decirle, Señor, yo te necesito. Mira, hermano, a lo mejor los problemas pueden ser aparentemente grandes, pero hay uno más grande, hay uno más fuerte, que para Él no hay nada imposible, que para Él, hermano, todo es posible. Hermano, si el Dios que nosotros tenemos es un Dios real, ¿acaso no dice la palabra que aquel que hizo el oído no va a oír? ¿Acaso aquel que hizo la boca no va a hablar? Claro que sí, amado hermano. Sí, eso es lo que nos hace sentirnos y llenarnos de gozo. Que el Dios que nosotros tenemos, su nombre Jehová de los ejércitos, Él es un Dios vivo y real, amado hermano. Entonces yo le quiero recordar, dice en el Salmos 86:7, siempre el salmista, mire, yo me gozo cuando leo Salmos porque lo exhorta a uno a tener una intimidad con el Señor y a conocer al Señor de una manera más personalizada. Y dice, en el día de la angustia, dice, te invocaré porque tú me responderás. Y ahí no entra la duda, hermano. Ahí no entra la duda. Yo le decía hace un momento, ¿acaso el Señor lo ha dejado avergonzado? No, hermano. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos esas experiencias con el Señor, sabemos que el Señor, Dios Todopoderoso, siempre estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, vayamos ahí a Isaías capítulo 30, versículo 19. Dice en Isaías 30, 19, oh pueblo de Sión, dice, morador de Jerusalén, no llorarás más, ciertamente se apiadará de ti a la voz de tu clamor, cuando la oiga te responderá. Te responderá. Hermano, el Señor se goza cuando sus hijos, cuando su pueblo vienen y claman por ayuda. Porque ahí estamos reconociendo nuestra condición de necesitados. Ahí estamos reconociendo que ya no podemos más. A veces, hermano, nosotros queremos solucionar las cosas con nuestra propia fuerza, con nuestro propio intelecto. Pero que no se nos olvide que lejos de Dios nada podemos hacer. Que lejos de Él, hermano, por mucho que nos afanemos, por mucho que queramos hacer, no es posible. Porque nosotros necesitamos de Él día con día, minuto a minuto. Y el Señor se goza cuando nosotros venimos y lo tomamos en cuenta en todo. Y hermano, y lo precioso es que cuando nosotros, hermano, quizás ya nos encontramos sin salida, nos encontramos, hermano, desesperados, angustiados, es que podemos clamar. Es que podemos venir y dar voces pidiéndole al Señor, que nos ayude. No se le olvide el valor del clamor. Hoy le recuerdo que usted puede venir y con toda libertad clamar al único
Rey de reyes y Señor de señores. Si hay alguien allá en casa que no conoce a Cristo Jesús, lo queremos invitar, o lo quiero invitar, mejor dicho, a que tome esa decisión. No le venimos predicando una religión, no le venimos predicando una religión. La religión es una invención de hombres. Lo que le venimos predicando es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo e iniciar una relación con Él. Y si hay alguien que se alejó del camino del Señor, lo queremos exhortar a que regrese a donde Él pertenece, a que regrese a donde Él fue llamado, al camino en Cristo Jesús. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por ese privilegio enorme, Padre, de poder compartir tu santa palabra, Señor. Señor, que ésta sea implantada en los corazones, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, y que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. El Señor le bendiga, amado hermano.